palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día clamamos a ti, Señor. Como siempre, por esta reunión de poder de milagros, donde tú hablarás a nuestro corazón, Señor, y traerás palabras de esperanza. Te pedimos, Padre, Señor, que como siempre nos guíes hacia tu verdad y que cada día tú afirmes nuestros pasos en la fe y nos enseñes a caminar, Señor, como verdaderos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que así tú lo harás y por eso dejamos todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado como siempre el momento de compartir palabras. Y si hay algo que nunca nos vamos a cansar de decir los que creemos en el Señor, es que la palabra del Señor siempre es buena. Siempre es buena la palabra de Dios. Y lo que hoy Dios nos va a enseñar es maravilloso, porque es algo que nos ha pasado a todos en la vida. Que a veces sabemos que necesitamos hacer las cosas, pero no sabemos cómo hacerlas. Cómo hacerlas de la mejor manera, cómo hacer que las cosas funcionen. Sabemos que tenemos que hacer. Pero a veces creemos que Dios no nos enseña a nosotros el cómo. Solo te dice hazlo. Busca a Dios. Bueno, hazlo. Como te salga. No. El Señor nos dice que le busquemos y nos enseña el cómo buscarlo. Y así en cada área de nuestras vidas. Alguno dirá, pastora, bueno, cuando tú lees la Biblia, comienzas a darte cuenta de que el Señor siempre deja los cómo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser un buen creyente? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser una buena madre? ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cómo ser un buen pastor? ¿Será pastora? ¿Todo eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Dentro de qué parámetros debemos criarlos? Todo está allí. ¿Qué está permitido? ¿Qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que no le agrada a Dios? Alguno dice, bueno, pero yo camino en la vida y a veces no sé qué le agrada a Dios. Bueno, simplemente lee la Biblia. Lee la Biblia y comenzarás a entender que Dios sí te dice qué es lo que le agrada y qué es lo que no. ¿Cuál es el corazón que tú tienes que tener y cuál es el corazón que no tienes que tener? ¿Qué cosas tienes que dejar entrar en tu vida y a qué cosas tú tienes que cerrarle las puertas? Y alguno dirá, pastora, todo eso está en la Biblia, todo eso. Todo eso está. Pasa que a veces la leemos y como que uno dice, bueno, no sé cómo atar los cabos, ¿no? Como dice, bueno, esto con aquello, que Génesis va acompañada con Mateo y con Marcos, o Job va acompañada con Daniel. Bueno, y uno dice, pastora, es como que ahí es donde me pierdo. Bueno, pero ahí es donde uno, obviamente Dios nos habla, nos enseña, y cada palabra, cada postura de Dios, cada fundamento que Dios nos da está en la palabra. Y esto es lo que hoy Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Mira, quiero compartir contigo la palabra de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Vas a ver que lo que te digo, esto ya le pasó a alguien y aún hoy nos sigue pasando a nosotros, pero siempre Dios tiene la respuesta. Entonces vamos a leer la palabra de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus tareas duras, en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Así, la palabra del Señor nos enseña en estos 4 versículos, 1, 2, 3, 4 versículos. Nos enseña cosas muy importantes, 2 cosas muy importantes. La primera, que Moisés
hermanos, pero no sabía cómo. Él dice la Biblia entonces que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Él obviamente esas duras tareas no las vivía, porque él no estaba como esclavo, él estaba como hijo de la hija de Faraón. Entonces él no estaba en esas duras tareas, en esa esclavitud en que los golpeaban o los obligaban y no tenían obviamente mejor pasar como lo tenía Moisés. Y entonces dice que cuando él vio esto, observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces dice que miró para todos lados y como pensó que no había nadie, lo mató. Alguno dirá, pastora, bueno, obviamente que él tenía ya el sentir de ayudar a su pueblo, pero no era la manera. No fue nunca. No fue la manera de salvar al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque a veces entonces lo que pasa es que uno dice, pastora, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero no sabes cómo y lo haces, como se dice comúnmente, a lo bruto, sin ver. Yo a veces siempre tratamos de enseñar nosotros como pastores, ¿no? Y porque a veces uno predica la palabra del Señor y a veces la gente lo toma como que no te puedes mover de ahí. Uno dice, bueno, pero como dice la Biblia, ¿no? Antes, que decía, bueno, la mujer calla en la congregación, la mujer no podía predicar. Pero no se fijaban en el contexto, en el tiempo, la cultura, y no se dieron cuenta que el evangelio ese vino para acá, para el occidente. Y que también cambian las cosas. Hoy, en el 2026, todavía sigue habiendo personas, los países, sobre todo musulmanes, los árabes, todavía continúan no dejando ni hablar a sus esposas. Es más, ahora hace poco tiempo atrás sacaron una ley en que la mujer ni siquiera puede hablar en la calle. Antes la mujer podía decir, bueno, no sé, dame 1 kilo de tomate, ir a comprar. Ahora no, la mujer ni siquiera puede hablar. Le prohibieron la voz a la mujer. 2026 estamos. Y uno dice, pastora, bueno, ese era el contexto donde acontecieron muchas cosas en la Biblia. Y eso significa que entonces nosotros en el 2026 hay cosas que tenemos que seguir a rajatabla. No. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, algunos dicen, pastora, nosotros somos descendientes del pueblo hebreo, y entonces muchos agarran la Biblia y dicen, yo soy hebreo. Sí, pero los hebreos en la antigüedad mataban animales, daban de lo que tenían, y ahora dice, bueno, pero ahora no tengo animales. ¿Qué doy? Bueno, nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos, damos de nuestro tiempo. Y entonces algunos dicen, bueno, porque si tú lees la Biblia y no entiendes y no aprendes a interpretarla en el buen sentido, porque Dios nos enseña a interpretar la palabra del Señor. Alguno dirá, pastora, no sé. Bueno, Jesús cuando vino dijo, la Biblia, los mandamientos de Dios dice que aquel que engaña a su marido o a su esposa, aquel que engañe, dice, entonces es pecado, dice la Biblia. Obviamente en la antigüedad los encontraban y los apedreaban y morían. Pero Jesús dijo, pero yo les digo algo más. Y Jesús dijo, el que simplemente lo piensa y peca en su mente, para Dios ya es pecado. Y ahí te das cuenta cómo Dios fue dándole forma a las cosas. Quería Dios llegar a ese punto. En la antigüedad, todos sabemos de que los patriarcas, que cada uno de los Abraham, Israel o Jacob, antes que le cambie el nombre, ellos tuvieron muchas mujeres. Pero luego en el Nuevo Testamento les dice, yo les aconsejo que tengan una sola, que sean hombres de una sola esposa. Y ahí fue cambiando. Uno dice, pastora, yo te cuento esto porque si no a veces uno dice, no, la pastora se levantó y empezó a tirar verduras, como se dice, ¿no? Empezó a tirar cosas que no existen en la Biblia. Existía esto en la Biblia. Simplemente que a veces yo siempre les enseño a los hermanos, tenemos que corrernos y mirar con un poco de
de amplitud. Miraron como un poco más de general. La famosa, en vez de sacar una foto en primera plana, saca una foto en panorámica. Y entonces vas a agarrar un poco más de todo. Entonces uno dice, bueno. Entonces cuando Moisés acá hablaba y él decía, yo quería él ayudar a su pueblo. Como tú quieres ayudar a tu esposa, como tú quieres ayudar a tu marido, como tú quieres traer a tus hijos a los caminos del Señor, como tú quieres salir de las deudas, como tú quieres salir de la depresión, de la amargura, la tristeza. Pero a veces uno dice, bueno, ¿cómo hago? Que entonces, como en algunas falsas religiones o sectas que le decimos nosotros, porque llegan a apoderarse de las personas de una manera increíble. Alguno dirá, pastora, bueno, hay religiones, falsas religiones, obviamente, que dice, tu esposa no quiere venir contigo a la iglesia o tu marido, déjalo, no importa. Y el líder, el que vendría a ser el pastor, Satanás, pero palabras, uno dice, pastora, bueno, ahora vas a ver por qué yo le digo que es un Satanás. Porque entonces dice, a ver, tu esposa no quiere venir con vos acá a los testigos de Jehová, no importa, déjalo. ¿Qué hacen? Le buscan un hombre soltero y se lo presentan, se lo empiezan a sentar al lado de la ropa. Así. Y yo, a veces uno dice, no les importa si hay hijos de por medio. A ellos les importa que los dos en teoría tengan la misma religión. Lo hacen con los hombres, lo hacen con las mujeres. Han llegado al punto de que han obligado a los esposos o a las mujeres a echar a sus maridos de sus casas, a echar a sus propios hijos de sus casas, porque no quieren ir a la iglesia con ellos. Me dice, pastora, bueno, lee un poco de esto. Nosotros hemos escuchado testimonios de gente que nos ha contado esto, porque yo nunca estuve dentro de la iglesia de los testigos de Jehová, y uno queda como impactado, porque uno dice, pero eso no dice la Biblia. Bueno, entonces alguno dice, pastora, yo quiero ayudar. ¿Cómo lo hago? Bueno, siempre hay una manera. Siempre hay una manera, y siempre hay una manera, la manera de Dios. Después está la manera nuestra. Y después está la manera de Satanás. Como estos satanases que hacen esto con la familia. Y uno dice, pastora, bueno, entonces esto nos enseña de que a veces nosotros vamos a atravesar situaciones en donde no sabemos cómo hacer. ¿Y cuál es la respuesta, pastora? La respuesta es ir a pedir ayuda, ir a pedir un consejo, ir a alguien que te guíe, ir a alguien que te solucione, ir a alguien que te diga cómo. Obviamente con lo espiritual, ¿a quién vas a acudir? A nosotros, los pastores, líderes. Si ves que el líder ve que no tiene una respuesta, te va a decir, mira, mejor anda a hablar con el pastor o la pastora. Y nosotros te vamos a dar según lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Ahora, si tú tienes un problema de salud, tienes que ir al médico. Y tienes que ir al médico a pedir ayuda, a buscar una respuesta. Tienes que comenzar esa manera. Pero no, nosotros a veces humanamente lo hacemos a lo bruto, a lo bestia, a lo humano. Quiero hacer algo, listo, lo mato al ejemplo. Me está estorbando, me está causando problemas, está haciendo algo que a mí no me gusta, está lastimando a un ser querido. Lo mato, dice, total, no pasa nada. No, ese es el primer error. Hacemos las cosas a nuestra manera. El problema es que muchos se olvidan de que hay consecuencias. Siempre hay una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Eso depende de lo que tú hagas. Alguno dice, pastora, bueno, aquel que va y, no sé, comete un asalto y lo agarra la policía, en teoría termina en la cárcel, ¿no? Acá en la Argentina todavía se está definiendo eso algunos. Nuestra justicia está bastante vapuleada. Pero bueno, según la ley, porque una cosa es lo que hacen la justicia, los jueces, y otra cosa es lo que dice la ley. La ley dice claramente. Pero después los jueces, los fiscales y todos los que les pagan su buena moneda, entonces ellos interpretan según quién les pague más. Esa es una realidad.
Algunos dicen, pastora, bueno, simplemente míralo. Hay gente que tiene como 50 causas y todavía sigue libre. Y vos quedaste debiendo en el ARCA, en el AFIP, ya te bloquearon la cuenta, ya te empezaron a llegar cartas de documento y capaz que hasta dicen, bueno, ahora venga y haga trabajo comunitario. Y uno dice, pero el otro mató, robó, abusó, atropelló, sigue libre. Vos dejaste de pagar una cuenta, vos no presentaste un papel y te mandan a hacer trabajo comunitario. Uno dice, bueno, yo lo he visto eso. Y uno dice, no, este es increíble. Bueno, porque claro, nosotros no tenemos el dinero para andar pagando y adornando ni fiscales ni jueces. Y no lo haríamos tampoco, porque eso va en contra de lo que nosotros creemos. Pero entonces uno dice, pastora, bueno, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, si tienes una necesidad, si tienes una dificultad, pregunta, ayuda. Sal y busca ayuda. Tus hijos están que no dan más del internet. Yo la vez pasada veía unos informes de niños de 10, 11 años que terminaron en el psicólogo, en el psiquiatra, que terminaron le tuvieron que poner calmantes y demás porque no lo podían sacar de las pantallas. Cada vez que la mamá o el papá lo sacaba de la pantalla, el niño se volvía loco y le agarraba un ataque de nervios, de ira, le agarraba un ataque. Hasta que lo tuvieron que internar. Y uno dice, pastora, bueno. Y ahí es donde tú tienes que recurrir, a donde tienes que recurrir. A ver, ¿cómo hago? Está todo en internet. Yo siempre sé algo que le digo a mis hijos. A veces me dicen, mamá, yo le digo, pero vas a tener el mejor profesor si buscas en internet. El mejor ingeniero, el mejor chef, el mejor... Todo está ahí. Simplemente buscas. Deja de mirar gatitos que hacen cosas tiernas. O míralo, pero a la vez agrégale algo que necesites. Y claro, yo lo entiendo, porque yo a veces me río. Porque yo le digo, claro, a veces es más fácil, mamá o pastora me pasa. Y yo le digo, claro, yo me pasé 3 horas buscando. Mínimo 2 horas por internet. A veces cuando dicen, pastora, hay que hacer algo o tengo que aprender algo. Y yo digo, bueno, listo. Me tomo 1 hora, 2, a veces me tomo una semana. Claro, y después los otros dicen, ¿me lo pasa? ¿Cómo era? Yo lo que hago ahora es mandar tutoriales. El que me pide ayuda, le mando un tutorial, cómo hacerlo. Que se siente, se tome un tutorial de 2 minutos. Te sentás, el de la pantalla toca el botón acá, vos también toca el botón ahí. Así de simple. No te vas a morir y vas a aprender. Pero a veces no sabemos cómo. Pide ayuda. En lo espiritual, en lo familiar. Cómo agradar a Dios. Bueno, pide ayuda. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el pecado. La Biblia dice que confiesa el pecado, entonces ese volverá a vivir, volverá a rejuvenecer, volverá a tener vida. Y el que lo calla va a morir, va a empezar a secarse por dentro. Así lo dice la palabra del Señor. Yo obviamente lo parafraseo. Pero eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Reconocer tu error. Reconocer tu pecado. Escuchar a tu pareja, a tu esposa, a tu marido. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué tienes que cambiar? No, porque nadie tiene la razón, solo yo. Bueno, no vas a terminar por buen camino, te aviso. Pero si aprendes a escuchar y dices, bueno, algo de razón debe tener, y sí, a veces se exagera, y bueno, pero toma la mitad aunque sea. Toma el 50% de lo que te están diciendo. Para cambiar, para mejorar. Porque necesitas buscar ayuda. Necesitas saber hacer las cosas bien. Y no empezar a matar a todo el mundo que se te ponga por delante. Lo segundo, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿qué golpeas a tu prójimo? Así. Y él comenzó, y esto es una enseñanza pura. A veces uno quiere enseñar al otro. Pastora, yo soy maestro. Yo a veces me río porque yo digo, muchos saben hacer de todo. Le digo, pero hay que hacerlo. Porque saben para el otro, pero para ponerlo por obra uno, no lo hacen. Alguno dice, pastora, explíquelo. Te lo voy a explicar.
buscar. Dice así: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces a veces uno dice: hermano, tienes que congregarte, y tú te pasas faltando la mitad del mes. Y el hermano quizás no te dice: ¿quién te puso como juez? A veces sí. A veces los hermanos te miran y dicen: pero si vos faltas igual. Y uno dice: pero pastora, bueno, pero esa es una realidad. La realidad es que si tú quieres aconsejar a alguien, primero tienes que tener acomodada tu propia vida. Porque si no, por más que tú quieras acomodar o ayudar a alguien, y por más que tú tengas la respuesta, si tú no la pones por obra, entonces nadie te va a tomar en serio. Alguno dice: pastora, bueno, a veces uno le dice a los hijos: no, hijo, ustedes no tienen que hacer esto, aquello, lo otro. Y el hijo lo mira y dice: pero si todo lo que me decís que no haga, vos, mamá, vos, papá, vos lo hacés. Vos haces eso, vos te pones no sé, a pelear con mi mamá, a decirle cosas feas al otro, a hablar mal del otro. Y claro, después cuando lo hace el hijo, el padre dice: no, está mal eso. Y el hijo a veces dice: pero si vos lo haces igual. Si a vos cada tanto se te escapan unas malas palabras por ahí. Si a ti y claro, y uno dice: bueno, yo quiero enseñarle, pero claro, el tema es que ya psicológicamente ya está estudiado esto. Y la Biblia lo dice hace cientos de años. Vale más el ejemplo que las palabras. El ejemplo, tú lo pones por obra la fe, oras, te esfuerzas, cambias. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu hogar? ¿Cómo eres en tu vida? ¿Cómo eres con tu pareja? ¿Qué es lo que haces? Porque puedes hablar mucho. Yo conozco muchas personas que no, sí, yo. Algunos dicen: no, porque tengo una empresa. Y algunos ya los conocemos y uno dice: bueno, ojalá. Pero claro, la empresa le dura 1 semana, 2 semanas. Y bueno, sí, yo tengo una empresa y nada, es él con una moto. Está bien, uno tiene que levantar la vara. Pero tampoco soy casi el empresario de la ciudad. Y uno dice: todavía ni hizo la sociedad. Y uno dice: bueno, pastora, bueno, pero es eso. A veces simplemente son palabras. Y lo que nos pide Dios no son palabras, son hechos, como se dice comúnmente, ¿no? La Biblia dice: no solamente sean oidores de mis palabras, sino sean hacedores de ellas. Porque escuchar puede escuchar cualquiera, hablar puede hablar cualquiera, pero ponerla por obra, ahí estamos, ahí son contados con los dedos de la mano. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque es fácil hablar. Es fácil querer resolverle la vida al otro. Lo difícil es resolver nuestra propia vida. Lo difícil es cambiar nuestra mente. Lo difícil es cambiar nuestros pensamientos. Lo difícil es cambiar nuestros sentimientos. Lo difícil es cambiar nuestro carácter. Lo difícil, porque fácil a nosotros humanamente se nos hace tan fácil señalar al otro. Se nos hace tan fácil decir: mira que él se equivocó. Y sí, seguramente que se equivocó. Yo eso nunca lo dudo. Yo digo: me van a poder encontrar miles de defectos. Pero también sé de que uno ha guardado y que nosotros hemos guardado nuestra vida en santidad y en integridad. Puede que me vas a encontrar un error, seguramente, no sé cuál. Porque cada uno mira sus propios errores, o por lo menos eso trato yo. Yo trato de mirarme a mí mismo y cada día decir: bueno, ¿qué puedo mejorar de mi vida? ¿Qué puedo mejorar de mi mente? ¿Qué puedo mejorar de mi corazón? ¿Qué es lo que no tengo que dejar que entre? ¿A qué no le tengo que volver a abrir la puerta y a qué ni siquiera abrirle la puerta? ¿Entiendes? Entonces alguno dice: pastora, bueno, esa es la realidad. Porque hablamos todos muy bonitos, y hay gente que habla. Nosotros en estos años nos hemos encontrado con gente que hablaba y que puede decir: wow. Pero después iba a la casa y mataba a golpes a la esposa y uno dice: bueno, pero
se sabe todos los versículos. Sí, bueno, pero hay que poner por obra la palabra. ¿Entiendes? Y eso es lo que esto es lo que nos enseña esta palabra. Moisés después dijo, bueno, no se peleen, hermanos, paz y amor. Seamos todos amigos, hermanos. Y le dijeron, ¿pero qué hablás vos, Moisés? Si ayer mataste a uno y ahora te haces el pacífico. Ahora te haces el que... Y ese es un gran error. Entonces, alguno dirá, pastora, ¿no cometemos errores? Sí, pero bueno, no tan groseros como estos. Nosotros no andamos matando gente. ¿Entiendes? Cometemos seguramente errores humanos. Uno se puede enojar, uno se puede entristecer, uno puede no responder de la mejor manera. Pero son como detalles. No es lo mismo que me enojo y agarro a los palos a mi marido, a mis hijos, al vecino. No es lo mismo. Alguno dice, bueno, pastora, bueno, pero no es lo mismo. Porque entonces cuando tú quieras indicarle a otros el camino, el otro te dirá, bueno, pero pasa tú primero por ahí. Cuando yo te vea caminar y cuando yo te vea poner por obra lo que vos me estás diciendo, entonces yo te voy a creer. Y eso es lo que hemos aprendido nosotros, los hombres y mujeres de Dios. Primero tenemos que haber pasado nosotros por el tamiz de la palabra del Señor. Primero pasamos nosotros por cada enseñanza, por cada palabra, por cada sacrificio, por cada esfuerzo. Entonces uno dice, bueno, Señor, yo puse por obra y pongo por obra tu palabra. Obviamente que no somos Dios y no somos perfectos, pero sí vivimos en integridad, en santidad. No es que salimos, ayer me fui al boliche y hoy estoy acá predicándote la palabra del Señor. Que eso para nosotros no existe. Nosotros guardamos nuestra vida para luego poder tratar de guiarte, de ayudarte. Y alguno dirá, bueno, qué bueno, pero usted porque es pastora, no, pero a ti te toca como madre, a ti te toca como padre, a ti te toca como hermano, a ti te toca como hijo. A todos nos toca, ¿eh? Y entonces esto es lo importante de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Primero nosotros. Porque para señalar al otro, somos todos especialistas. Pero tenemos que, primero, nosotros. Cuando tú quieras pedirle algo a tu esposa, que no está mal, tienes que hablar con tu esposa, tienes que hablar con tu marido, tienes que hablar con tus hijos y explicarle cómo quieres tú que se comporten, cómo va a ser la manera de vivir en esta casa, todo lo demás. Pero antes de hablar, y decir, mira, yo le estoy pidiendo a tal hermano, a mi padre, a mi madre, a mi amigo, a quien sea, le pido algo y lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti y decir, yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Porque de eso nos enseña la palabra. Dice entonces, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Como diciendo, tú me hablas a mí todavía. Me hablas de paz. Y ayer la ira pudo más contigo. El enojo, lo que le haya pasado por la cabeza, la bronca. Y lo mató. Entonces, para que seamos justos. Alguno dirá, pastora, no hay ningún justo. Bueno, pero tratamos de llegar a esa justicia. Y entonces uno, cuando le pedimos algo a alguien, sobre todo a nuestros seres queridos, a tu pareja, a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, fíjate si tú ya lo pusiste por obra. Si no lo has puesto por obra antes de pedírselo a los demás, ponlo por obra. Porque si no, el otro te va a mirar y te va a decir a quién te puso a ti como juez, como príncipe. Si ayer vos cometiste el mismo error que hoy me estás señalando a mí. ¿Entiendes? Esta es una gran enseñanza que nos deja la palabra. Yo te invito a que te pongas de pie. Entonces la palabra de Dios dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas.
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Así, tarde o temprano todo sale a luz, dice la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor, y nosotros cuando hablamos siempre con las personas que a veces dicen: no, pastora, yo no fui, yo sí fui, o mamá, papá, yo fui, no fui. Nosotros, los que ya llevamos muchos años en los caminos del Señor, le decimos: mira, si vos no fuiste, quédate tranquilo. Pero si fuiste, Dios de alguna manera lo va a sacar a la luz. Yo confiamos en la justicia de Dios. Y esto es así. Y así lo hace el Señor y así lo hará siempre. ¿Por qué? Porque siempre saldrá a la luz. Alguno dirá: pastora, ¿cómo sale a la luz? Bueno, de diferentes maneras. A veces se descubre que no eras la persona que estaba fingiendo ser. A veces se descubre ya con el tiempo, porque no puedes permanecer en los caminos del Señor. Hay algo que no has terminado de resolver en tu vida. Y entonces tienes que pedir ayuda. Porque si no puedes permanecer en los caminos del Señor, entonces es por algo. Porque hay algo que está haciendo de estorbo, de tropiezo. Pero que tú quizás no quieres hablarlo. Bueno, lo vas a tener que hablar para poder salir adelante. Bueno, de diferentes maneras sale a la luz. Pero lo importante es hoy que si tienes una necesidad, si necesitas ayuda, la pidas. En la espiritual, en lo que nosotros te podamos ayudar, aquí estamos. Y en las otras áreas tienes profesionales a los cuales puedes recurrir. Y después poner por obra lo que vas a pedir. Si le vas a pedir algo a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a tu jefe, a quien sea, primero piensa: ¿yo puse por obra lo que estoy pidiendo o no? Primero ponlo por obra y después les vas a poder decir al otro: bueno, como yo aprendí y me esforcé y cada día me esfuerzo por hacerlo. ¿Entiendes? Maravillosas enseñanzas Dios nos ha dejado en esta tarde. Por eso, alguno dirá: pastora, yo necesito que Dios me ayude. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, pedirle que el Señor te ayude. Porque no es tan fácil poner por obra su palabra, pero no es imposible. Simplemente, como dice la Biblia, hay que ejercitarse en la piedad. Hay que ejercitarse en hacer lo bueno, en las enseñanzas de Dios. Amén. Así que aquellos que nunca hayan aceptado a Cristo en el corazón, este es el momento para que lo hagan. Vamos a cerrar nuestros ojos y los que quieran aceptar a Cristo, repitan esta oración después de mí, que dice así: Jesús, Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día me ayudes a poner por obra primero lo que yo pido y luego te lo pediré a los demás. Señor, sé que así tú lo harás. Por eso dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén.